reología. La reología se ha establecido como la ciencia de la deformación y el flujo de la materia, es decir, la manera en la cual los materiales responden a un esfuerzo o tensión a ellas aplicado. Según la Real Academia Española de la Lengua, define a la reología como el estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos. Por otro lado, la reometría estudia los instrumentos, métodos y ecuaciones necesarias para el análisis reológico aplicado a la ingeniería de procesos, sobre todo en operaciones unitarias que implican la transferencia de calor y cantidad de movimiento. La reología de los alimentos estudia la deformación y el flujo de los materiales frescos, productos intermedios y productos finales de la industria alimentaria. El conocimiento de las propiedades reológicas y el entendimiento del comportamiento reológico de los alimentos son esenciales para el desarrollo de nuevos productos, para el control y la optimización de variables de proceso, para el diseño y la evaluación de equipos tales como bombas, tuberías, intercambiadores de calor, evaporadores, esterilizadores y mezcladores. Además, ayuda en el control de calidad de alimentos, a la evaluación sensorial y a la aceptabilidad de un producto por parte del consumidor. La reología se clasifica o vamos a estudiarla de dos maneras, en la deformación y en el flujo. El flujo puede ser plástico o viscoso y la deformación puede ser elástica o inelástica. Deformación de sólidos. Deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a la aplicación de una fuerza. Tenemos diferentes tipos de deformaciones, como es el caso de extensión. Cuando este cuerpo se le aplica una fuerza, en sí el cuerpo tiende a sufrir un alargamiento o también denominado extensión, mientras que la deformación cizalla es la deformación lateral que se produce por una fuerza externa, la cual produce la deformación, mientras que la deformación por compresión es aquella que cuando igual se le aplica una fuerza existe dentro del sólido una deformación, la que está caracterizada porque tiende a una reducción de volumen y a un acortamiento del cuerpo en una determinada dirección. En este caso tenemos que la fuerza es aplicada en la parte superior de arriba hacia abajo. Como ejemplos de la deformación de sólidos tenemos a la gelatina, ya que si a esta se le mete una cuchara va a deformarse, mientras que en otro caso del queso, si a este se le añade una fuerza o un peso, este igual se va a deformar. La deformación se divide en elástico y en inelástico. Elástico es cuando el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que provoca la deformación. Como ejemplo tenemos las gomitas y los marshmallows. En el caso de los marshmallows tenemos que cuando nosotros en sí se puede decir que le aplastamos, estas tienden a tener su forma original. Ya, inelástico. Inelástico es aquel que cuando desaparecen las fuerzas nos retorna perfectamente a su estado inicial. Como ejemplos tenemos goma de mascar o chicle y la masa que se hace pan. Cuando nosotros en sí se puede decir que le aplicamos fuerzas, estas sí se deforman, pero no vuelven a su estado original como estaba a un inicio. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los flujos, los cuales se van a dividir en flujos plásticos y flujos viscosos. Los flujos plásticos también tienen una subdivisión, la cual es flujos plásticos de Bingham y los flujos plásticos de no Bingham. En los flujos plásticos de Bingham, estos tipos de fluidos, el fluido permanece rígido cuando la magnitud del esfuerzo de corte es menor que el rendimiento de la tensión.
pero fluye como un fluido newtoniano cuando la tensión de deslizamiento excede al rendimiento de la tensión. La pasta de dientes es un ejemplo típico del fluido plástico de Bingham, la cual no fluye a menos que se apriete el tubo. En los sistemas alimentarios podemos observar diferentes ejemplos de fluidos plásticos Bingham. En la ecuación que se muestra a continuación podemos observar podemos calcular lo que sería el rendimiento de la tensión. Las viscosidades aparentes para los fluidos plásticos de Bingham se pueden determinar tomando la relación de corte-tensión a la velocidad que corte correspondiente al fluido que se use. Esta es la ecuación que se va a usar para los fluidos plásticos de Bingham. Como se mencionó anteriormente, en los sistemas alimentarios tenemos claros ejemplos de los fluidos plásticos Bingham, la cual sería el ketchup, la mayonesa o la pasta de tomate. Estos ejemplos son claramente fluidos plásticos Bingham. Ahora tenemos los fluidos plásticos non Bingham. En este tipo de fluidos también debe vencerse un esfuerzo de umbral para comenzar el movimiento. Sin embargo, no se comporta como fluidos plásticos, más bien su comportamiento corresponden a fluidos pseudoplásticos o dilatantes. Para estos fluidos no Bingham tenemos la siguiente ecuación, en donde cuando n sea menor a 1 son fluidos pseudoplásticos y si n mayor a 1 son fluidos dilatantes. Fluidos viscosos están determinados por tres conceptos: viscosidad, velocidad de formación, ley de Newton de la viscosidad. La viscosidad es la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de las moléculas, es decir, es la resistencia del fluido al fluir. Está determinada por la temperatura, ya que a medida que aumenta la temperatura, esta disminuye. Sus unidades newtons por segundo sobre metros cuadrados. Velocidad de deformación. El sillamiento ejercido sobre el material es relacionado con la velocidad relativa de un movimiento y la distancia entre platos. La fórmula es: la velocidad de deformación es igual a la velocidad relativa dividida por la distancia entre platos. Ley de Newton de la viscosidad. Establece que para ciertos fluidos el esfuerzo cortante sobre una interfaz tangente a la dirección de flujo es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad. Consta de la siguiente fórmula, donde el esfuerzo constante es igual a la viscosidad dinámica del fluido por la velocidad de deformación de los fluidos. La clasificación de los fluidos viscosos. Los fluidos viscosos se clasifican debido a que tienden a deformarse continuamente bajo el efecto de un esfuerzo aplicado, por lo que se clasifican en dos clases: los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos se rigen bajo la ley de la viscosidad de Newton, mientras que los fluidos no newtonianos no se rigen por la ley de la viscosidad de Newton. Dentro de estos se pueden encontrar los fluidos pseudoplásticos y los dilatantes. Los fluidos newtonianos se caracterizan por cumplir con la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que existe una relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Esta relación es lineal. Estos no dependen del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque sí dependen tanto de la temperatura como de la presión a los que se encuentran. Dos ejemplos claros podrían ser el agua y el jugo. En cuestión de los fluidos vamos a tener la siguiente característica, que son los fluidos no newtonianos. Estos son una sustancia homogénea que se deforma continuamente en el tiempo ante la aplicación de una solicitación o tensión independientemente de la magnitud de esta. Esto quiere decir que no hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. La viscosidad se ve afectada por el esfuerzo cortante. Como fluidos no newtonianos tenemos, por ejemplo, la miel, la sangre, geles, pintura, entre otras. ¿Cómo podemos reconocer si es o no es un fluido no newtoniano? Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad, la viscosidad de la resistencia a fluir, varía con el gradiente de tensión que se le aplica
es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Estos fluidos no newtonianos se diferencian en tres partes, que son independientes del tiempo, dependientes del tiempo y viscoelásticos. Como independientes del tiempo tenemos aquellas cuyas propiedades son independientes del tiempo cuando son sometidas al corte. Como dependientes del tiempo tenemos aquellos que sus propiedades son dependientes de la duración del corte. Y los viscoelásticos exhiben propiedades de líquidos y sólidos presentando propiedades de ambos, inclusive. Una diferencia entre los fluidos no newtonianos y los fluidos newtonianos es que en el fluido newtoniano tenemos un coeficiente de viscosidad absoluto. Quiere decir que este coeficiente va a ser constante, que va a generar que el fluido tenga la misma viscosidad en todo el tiempo. Mientras tanto, que en los fluidos no newtonianos tenemos que la viscosidad depende del gradiente de la velocidad, que quiere decir que este va a depender mucho de la velocidad en que nosotros trabajemos con el fluido. Muchas gracias. Un fluido newtoniano se caracteriza por seguir la ley de viscosidad de Newton, es decir, existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Un ejemplo claro de fluido newtoniano es el aceite. Al ejercer un esfuerzo cortante con mi dedo sobre la superficie del aceite, como se puede observar, la viscosidad ni la estructura del aceite no cambia, ni al aumentar ni al disminuir la velocidad. Continuando con la explicación acerca de los ejemplos de fluidos newtonianos y no newtonianos, vamos a ver ahora lo que es un fluido no newtoniano. Este se caracteriza por seguir una fórmula general de transporte molecular y no la ley de viscosidad de Newton, como es en el caso de los newtonianos. Este tipo de fluidos van a variar con la fuerza de corte con el que se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender directamente de la velocidad con la que esté relacionado este tipo de fluido. Por lo cual este tipo de fluido no tiene una viscosidad fija ni constante. Quiere decir que va a variar dependiendo la velocidad con la que se esté ejerciendo sobre este fluido. A continuación vamos a ver un ejemplo claro que es la salsa de tomate. Como podemos ver en la salsa de tomate, si nosotros la movemos rápidamente, se va a mover rápido, valga la redundancia, y vamos a ver que se hace como que un poco más ligero, menos viscoso. Pero en el caso de que nosotros rebajemos la velocidad, le hacemos despacio y todo con calma, vamos a ver que este fluido se va a hacer más pesado y más viscoso. ¿Qué quiere decir? Que va a depender directamente de la velocidad con la que se ejerce. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas al momento que se le ejerce más velocidad, van a depender directamente y van a formar que las moléculas de agua que se conviertan en gas y van a hacer que todo esto se vaya generando un calor sobre este fluido, haciéndolo más ligero.